hay muchos independientes que están intentando participar, sobre todo más bien ligados a un pensamiento progresista, lo que implicaría que también a su sector y a otros sectores de la oposición también se les viene mucha gente encima. ¿Cómo proyecta usted? Porque hay algunos que dicen que la cantidad de independientes estaría perjudicando incluso a la oposición de cara a la convención. Mire, yo haría dos comentarios al respecto. Lo primero es la característica única en la historia de Chile que tiene una convención de esta naturaleza, porque por primera vez vamos a tratar de hacer una constitución con participación de la soberanía popular. Y el segundo comentario es que el sistema electoral que se aplica a los diputados y que esta vez se traslada a los constituyentes, obliga a un máximo de unidad para los efectos de que la acumulación de votos permita la máxima elección de constituyentes. Entonces, entre medio de esos dos elementos que yo señalo, está también el gran interés que existe en participar. Por un lado, los independientes, por el otro lado tenemos paridad de género y por primera vez la participación de los pueblos originarios en esta convención. Y un último elemento, que es que la gente tiene que saber qué es lo que representa cada cual. Y por eso que muchas veces cuesta tener la unidad, porque cada sector, en la centroizquierda me refiero, tiene sus propias características. Entonces, por eso que esto ha costado tanto tener una lista unitaria para enfrentar este proceso complejo, diría yo. ¿Y usted cree que la oposición debiera enfrentar todos estos procesos electorales como una sola? Precisamente por las características que yo he señalado, de ser un hecho histórico nunca visto en Chile, y de que esto exige el sistema electoral tener la máxima unidad, es que el ideal es tener una lista única de oposición. Sin embargo, yo entiendo que pueden haber sectores que quieren una gran identificación, sobre todo con los sectores jóvenes y contestatarios, para la cual no basta simplemente tener una lista única que no tenga identidad propia, clara, respecto de lo que se quiere. Algunos han hablado de superar el neoliberalismo y otros piensan de que es fundamental asentarse en los espacios medios. Entonces, ¿cómo cuadrar la caja entre los sectores medios del país y aquellos sectores juveniles y más contestatarios, como para que la lista sea atractiva? Bueno, eso es lo que ha costado cuadrar, y por eso que se habla de dos listas con el objeto de poder compatibilizar todos estos elementos con la necesaria identidad que tienen que tener los candidatos y las listas respectivas. Bueno, quizás ese puede ser uno de los problemas mayores a la hora de aunar criterios o aunar listas, porque efectivamente la identidad que puede tener, no sé, por su partido, la DC, la verdad es que en el último tiempo se han manifestado muchísimas diferencias con los sectores más duros y, como usted dice, contestatarios, y aunque no sean jóvenes, me refiero también, por ejemplo, al Partido Comunista. Es importante también el tema de la identidad, ¿no?, a la hora de convocar para las elecciones. Por eso que uno ha escuchado las declaraciones que han hecho sectores del Partido Comunista y específicamente su precandidato presidencial, y lo que ha dicho Fuad Chahín, presidente de la ADC, en orden a que tienen ciertas diferencias que dificultan la confección de una sola lista. Y por eso que a lo mejor ellos mismos dicen, y yo creo que puede ser una definición estratégica, de acentuar sus identidades respectivas para abarcar un mayor número de electores que puedan votar por sus respectivos candidatos. Eso demuestra que la política es un arte muy difícil, donde no juegan las matemáticas, sino que juegan otros elementos, incluso subjetivos, respecto de la gente que va a concurrir a votar el día 11 de abril. ¿No cree usted que la DC, cuando estuvo más cercana al Partido Comunista, que me atrevería a decir fue para el gobierno de la nueva mayoría, de Michelle Bachelet, le tuvo un costo también para la democracia cristiana ese trance? Mire, yo creo que para tener unidad respecto de partidos distintos, porque la oposición son muchas oposiciones, son partidos diferentes, son culturas distintas, para eso es menester tener un mínimo programático, ponerse de acuerdo en ciertas cuestiones esenciales que le den una identidad. Porque un acuerdo completo y total nunca es posible, porque nadie va a bajar sus banderas de sus concepciones de la vida, de sus ideologías y de su programa. Y por eso que si se quiere tener unidad hay que concordar un contenido mínimo.
Y eso es lamentablemente lo que no se ha hecho en esta etapa, y más allá de la buena voluntad que se pueda tener para estar unidos, se requieren tener ciertas concordancias mínimas, porque los partidos en definitiva son los que pretenden conducir la sociedad, pero tienen que decirle a la gente qué es lo que piensan, qué es lo que quieren y cuáles son sus objetivos. Hay, si bien, como usted dice, hay muchas oposiciones, hay dos que son y que están bien marcadas y bien determinadas. Podríamos hablar de, efectivamente, este nuevo bloque que se ha hecho con los antiguos partidos de la Concertación, más el PRO y el Ciudadanos. Y por otro lado tenemos una oposición que pareciera que está siendo liderada más por el Partido Comunista, pero que también ha aglutinado en otro pacto con Revolución Democrática y otras sensibilidades de la izquierda. ¿Hay mínimos programáticos que se puedan dar entre esos dos bloques o la verdad es que pareciera que están muy distanciados? ¿Cómo lo ve usted, senador? Bueno, la nueva mayoría en el gobierno de Bachelet II significó un acuerdo programático de mínimos comunes, que después, bueno, tuvo problemas de gestión. Pero la única manera es sentarse a la mesa y ver si es posible ciertas concordancias respecto del Chile de hoy, que es distinto al Chile de la nueva mayoría. Hoy día tenemos un estallido social, una crisis social, tenemos una crisis sanitaria. En pocos años el mundo cambió, Chile cambió. Entonces, ¿cómo enfrentamos el Chile que viene? ¿Qué respuesta damos al estallido social? ¿Qué respuesta damos al rol del Estado, a la economía, a las pensiones, a la educación, a la salud, a la seguridad? Entonces, bueno, si no se ponen de acuerdo en esos mínimos, es difícil ofrecerle al país un programa común con el cual gobernar. Y deben tener presente que después de esta convención constitucional y en forma paralela, se tendrá que elegir un nuevo parlamento y un nuevo presidente de la República. Entonces yo personalmente siempre les he hecho un llamado a los dirigentes de la oposición a sentarse a la mesa a ver si es posible concordar este mínimo programático que pueda posibilitar la unidad para enfrentar este proceso del año 2021, que es muy complejo y muy difícil. Durante el último año, las encuestas uno echaba mucho de menos, salvo quizá a Michelle Bachelet y hoy día a Heraldo Muñoz, pero muy al final, un candidato proyectado en las encuestas precisamente de unidad constituyente, por decirlo de alguna manera, ese mundo, a eso me refiero, a la socialdemocracia histórica de nuestro país, los últimos 30 años. Y hoy día sí aparecen. ¿Cómo ve usted el bloque? ¿Lo ve que se ha fortalecido? ¿Ve que están apareciendo nuevos liderazgos? ¿Cómo ha visto usted la última semana, digamos, el desempeño ya un poquito más como una alternativa de gobernabilidad para el país? Yo creo que es positivo que la unidad constituyente, que viene a ser la sucesora, entre comillas, de lo que fue la antigua Concertación y la nueva mayoría, más otros partidos que se han agregado, me parece a mí muy importante que pueda haber conseguido esta unidad. Pero yo le echo de menos que tiene que haber un cierto frescor en la manera de ver el país. Este no es el mismo país que nos tocó gobernar en los años pasados y por lo tanto se hace necesario ser un poquito más audaz de dar una respuesta a que los distintos sectores nuevos que se han incorporado al proceso político después del estallido social puedan tener una respuesta de este conglomerado que tiene experiencia, pero que tiene que agregarle una cierta mirada modernizadora, distinta, respecto del país que queramos. Y como no hay un liderazgo indiscutido, bueno, tendrá que ponerse de acuerdo primero en lo que queremos y después buscar la persona que pueda encarnar ese programa común. Pero creo que tiene que ser un poquito más audaz la unidad constituyente y aprender del pasado, pero aprender de lo que hoy día el país necesita y requiere. Un poquito más de audacia, le pediría yo. Un poquito más de audacia. Senador, pero quedan poquitos días, 6. La próxima semana ya tienen que estar cerrados los acuerdos, digamos, para que vence el plazo de inscripción. ¿Usted ve posible que esta semana se pueda desarrollar una unidad en el bloque opositor? Yo creo que tener una lista única es difícil a estas alturas, ya que a muy poco tiempo, yo creo que lo más probable es que van a haber dos listas que van a representar a dos bloques, que va a tener la virtud de abarcar sectores sociales que de otra manera a lo mejor no se sentirían representados. Esa es la virtud de tener dos listas de oposición, porque se abarca
distintos espectros sociales, y eso puede posibilitar también un buen resultado. ¿No ve un riesgo con 2 listas? El riesgo es porque el sistema proporcional electoral exige la máxima unidad para acumular votos en una bolsa común, y de esa manera tienes más posibilidades con la cifra repartidora de tener más candidatos. Claro. Pero por otro lado está el elemento político de convocatoria, porque si tú te diluyes en una cosa que no es nada, probablemente hay muchos sectores contestatarios que yo llamo que a lo mejor se restan de participar. Y aquí de lo que se trata es de tener una convocatoria amplia de todo el espectro, de la A a la Z, para que sea una convención realmente representativa con los convencionales que se van a elegir. Esa es la virtud, a mi juicio, probablemente de tener 2 listas. ¿Hay algún tipo de porcentaje que usted dijera esto es óptimo como para tener representación en la Convención Constitucional? Me refiero que entre toda la oposición, los 2 bloques más independientes o progresistas o qué sé yo, pro oposición, llegar a un 60%, por ejemplo, de la Convención, 70%. Mire, yo creo que ese es un elemento, una muy buena pregunta, que yo no la he visto en otras entrevistas, porque, mire, aquí lo que marca la convención es un quórum distinto a lo que hemos visto en todo el resto de las decisiones. Aquí se requieren los 2/3. Y esto proviene de ciertas experiencias internacionales emblemáticas y muy virtuosas, como fue, por ejemplo, la Asamblea Constituyente de Sudáfrica, que tenía también los 2/3, saliendo de todos los problemas que tenía ese país. Entonces aquí es muy difícil que cualquier bloque, ya sea de centro-derecha, centro-izquierda, logre los 2/3. Ninguno de los 2 bloques lo va a lograr. Y por lo tanto, esta discusión de una sola lista o 2 listas va a significar que alguien pueda tener un poco más, un poco menos, pero la convención en definitiva se va a resolver mediante un gran acuerdo que posibilite juntar los 2/3. Y eso significa conversar, ceder, dialogar, buscar los acuerdos, buscar los consensos para que la convención funcione. Entonces los 2/3, bajo ese punto de vista, es una buena medida para que los que allí se sienten busquen los acuerdos. Claro, es una medida para llegar a buenos consensos, digamos, es un número que posibilita aquello. Y senador, la llegada de independientes, la llegada de sectores de la sociedad civil, a lo mejor a la convención, la llegada de los pueblos originarios, que usted tanto ha defendido, también me imagino que le va a añadir una cuota de consenso mayor a simplemente hablar de las tradicionales oficialismo y oposición, derecha, izquierda, centro. Efectivamente, ahora ser candidato independiente no es fácil, porque hay que juntar firmas y eso no es tan sencillo. No. Entonces, hay una dificultad por un lado. Por otro lado, también está el tema de la paridad. Las listas tienen que tener paridad, tienen que tener una cuota de discapacitados, están los pueblos originarios. Entonces, esto es bien variopinto, la posibilidad de la conformación de esta convención. Creo yo que los partidos harían una buena decisión sabia, invitando a muchos independientes a sus listas, de tal manera de poder tener una ampliación de lo que es socialmente nuestro país, para que estén representados los independientes, las mujeres, los pueblos originarios, los intelectuales y también la gente que milita en los partidos. De esa manera esta convención va a ser representativa. Entonces los partidos, creo yo, deben ser generosos con los independientes en esta oportunidad. Por último, senador, ¿cree usted que si no se logra, digamos, un poco lo que también ha manifestado la gente en varias encuestas, que prefiere que los convencionales no vengan de los partidos, sino que más bien vengan, ojalá, del mundo independiente, ¿cree usted que si eso no se logra, podría eventualmente estar jugando con las expectativas de las personas? Mire, muchos independientes que van a postular, sobre todo en Santiago, yo he visto mucho movimiento. Lo que yo quiero decirles es que la gente va a votar por ellos, o por alguno de ellos o de ellas, en la medida que la gente crea en ellos. En definitiva, si la gente vota por gente de los partidos, es porque ese personaje, o ese hombre o mujer, logró tener credibilidad frente al votante. Entonces, esta no es una lotería. La gente vota por aquella persona que le cree, que le da confianza. Y entonces es muy importante que los independientes, si quieren estar, muestren sus cartas,
más allá de criticar a los partidos, tienen que decir lo que quieren, su pensamiento, por los distintos medios de comunicación que hoy día existen, las redes sociales, de tal manera de ganarse la credibilidad de la gente. Es la única manera que uno salga elegido por la voluntad popular y de esa manera podamos tener una convención que realmente refleje lo que es socialmente nuestro país. Perfecto, senador Francisco Buenchumilla, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Gusto de saludarlo, José Luis. Igualmente, gracias por su Buenos tiempo. días, muchas gracias, adiós. Muy bien, senador.